Él no había oído la risa de su hija en meses. Algo estaba destruyéndolos desde el interior y él necesitaba saber qué. Así que Richard Ross hizo algo desesperado. Él dijo a su prometida que se iba de la ciudad por 3 semanas. Luego se disfrazó como el nuevo jardinero. En su primera mañana, él oyó gritos desde dentro de la casa. Él caminó hacia el sonido, y lo que él vio a través de aquella puerta lo congeló donde él estaba. Las manos de Richard estaban temblando mientras él llamó a la puerta trasera a las 6 a.m. Una joven mujer respondió, Brenda Thompson, la ama de llaves. Ella sonrió cálidamente. Tú debes ser Marcus. Entra. Ella lo llevó a través del patio, le mostró las herramientas, explicó lo que necesitaba ser hecho. Él mantuvo su cabeza baja, su voz áspera, interpretando el papel de un hombre que necesitaba el trabajo, pero su corazón estaba latiendo porque en algún lugar dentro de esa casa estaban Ella y Grace, sus gemelas de 6 años, y él no las había visto sonreír en tanto tiempo, que había olvidado cómo sonaba. Alrededor de las 8:00 AM, su prometida, Andrea, apareció en la terraza en su bata de seda. Ella lo miró de arriba abajo como si él no fuera nada. Así que tú eres el nuevo jardinero, dijo ella fríamente. Esperemos que seas mejor que el último. Richard mantuvo sus ojos en el suelo. Yo haré mi mejor esfuerzo, señora. Ella volvió a entrar sin otra palabra. Él exhaló lentamente. Ella no lo reconoció, ni siquiera cerca. Él trabajó en silencio por la siguiente hora, podando setos cerca del lado de la casa, quitando malas hierbas, manteniéndose alerta. Luego él lo oyó, una voz, aguda, enojada, viniendo de dentro. Richard dejó sus herramientas y se acercó. El sonido venía de la sala de estar. Él se acercó al umbral y miró dentro. Andrea estaba de pie en el medio de la habitación, dominando a Grace. El pequeño cuerpo de su hija estaba presionado contra la pared, sus manos temblando a sus lados, sus ojos abiertos de terror. Andrea agarró la muñeca de Grace, no suavemente, no con amor, y la jaló hacia adelante. Te dije que pusieras la mesa antes del desayuno. La voz de Andrea era hielo y fuego. ¿Eres estúpida o simplemente perezosa? Los labios de Grace temblaron. Olvidé, señorita Andrea, lo siento. Lo siento no arregla nada. Andrea la jaló más cerca. Tu padre se rompe la espalda por ti, y tú no puedes hacer una cosa simple, ¿verdad? Lágrimas resbalaron por las mejillas de Grace. Al otro lado de la habitación, ella estaba sentada congelada en el sofá, mirando hacia su regazo, sin moverse, apenas respirando. Mírame cuando te estoy hablando, siseó Andrea. Grace levantó su barbilla, todo su cuerpo temblando. Eso es mejor. Ahora suban, ambas, sin desayuno. Quizás el hambre les enseñe a pensar. Las gemelas huyeron escaleras arriba, tomadas de la mano, silenciosas como fantasmas. Richard se quedó allí en el umbral, congelado, su pecho apretado, su visión borrosa. Él había sospechado que algo andaba mal, pero verlo, presenciar a sus hijas viviendo con miedo, siendo tratadas como prisioneras en su propia casa, rompió algo dentro de él. Él quería gritar, arrancarse la barba, irrumpir dentro y terminar esto ahora mismo. Pero no podía. Aún no. Él necesitaba más. Él necesitaba pruebas. Él necesitaba que el mundo viera lo que él estaba viendo. Así que él retrocedió del umbral, recogió sus herramientas y siguió trabajando. Pero sus manos no dejaban de temblar. Y en lo profundo, algo frío y duro se instaló en su lugar. Esto iba a terminar pronto. Antes de empezar, pulsa ese botón de suscribir, dale me gusta a este video y dime en los comentarios desde dónde en el mundo nos estás viendo. Porque si alguna vez te has sentido invisible,
Si alguna vez has tenido que luchar por alguien que no podía luchar por sí mismo, esta historia es para ti. A veces Dios nos pone exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando nos rompe. Quédate conmigo. Daniel lo miró fijamente. ¿Quieres hacer qué? Voy a decirle a Andrea que tengo que ir a Londres. 3 semanas de reuniones de negocios que no pueden posponerse. Y luego la voz de Richard bajó. Luego regresaré como otra persona. Daniel dejó su café lentamente. Rich, estás hablando de disfrazarte, espiando a tu propia prometida. Esta es la única forma en que veré la verdad. Richard se inclinó hacia adelante. Ella es diferente cuando yo no estoy. Daniel, mis hijas me han dicho eso y necesito saber qué significa diferente. Podrías contratar a un investigador privado, un extraño. Richard negó con la cabeza. Andrea lo detectaría en un instante. Ella es demasiado inteligente, demasiado cuidadosa. Daniel se frotó la cara. Entonces, ¿vas a convertirte en qué? El jardinero. Nuestro jardinero renunció hace 2 semanas. La posición está abierta. Aplicaré a través de la agencia. Andrea usa. Los ojos de Richard se endurecieron. Y observaré lo que sucede cuando ella piense que me he ido. Esto podría salirte mal. Lo sé. Podrías perder la custodia, perderlo todo. La voz de Richard se quebró. Ya he perdido algo. Mis hijas ya no corren hacia mí. No se suben a mi regazo pidiendo historias. Apenas hablan. Él miró hacia la ciudad. Si no hago nada y ella realmente las está lastimando, nunca me perdonaré. Daniel estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego asintió. ¿Qué necesitas? Tardó 3 días en desaparecer. Richard encontró a Trevor Walsh, un actor británico que luchaba por pagar el alquiler, y lo contrató para hacer videollamadas, fingiendo ser él. Fue a una tienda de disfraces en Brooklyn, pagó en efectivo, salió con una barba, maquillaje para la piel, lentes de contacto marrones. Compró jeans gastados y camisas de trabajo descoloridas en una tienda de segunda mano en Queens. Todas las noches practicaba frente al espejo, bajando su voz, encogiendo sus hombros, moviéndose como un hombre cuyo cuerpo había sido moldeado por años de trabajo duro. Para la tercera noche, de pie en su baño a las 2 a.m., apenas se reconoció. La barba lo envejeció, el maquillaje curtía su piel. Los contactos volvieron sus ojos azules marrones. Parecía alguien a quien la vida había golpeado. Parecía Marcus Webb, y le aterrorizaba lo fácil que Richard Ross desaparecía. Decirle a Andrea fue más difícil de lo que esperaba. Se sentaron en la terraza al atardecer, el cielo ardiendo naranja. Tengo que ir a Londres, dijo con cuidado. Los inversores quieren reuniones cara a cara. 3 semanas. La cara de Andrea se mantuvo tranquila, demasiado tranquila. 3 semanas es mucho tiempo. Lo sé, lo siento. Ella sonrió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. Está bien, las niñas y yo estaremos bien. Finalmente tendremos tiempo real juntas. El estómago de Richard se revolvió. ¿Segura que puedes manejar todo? Por supuesto. Su sonrisa se amplió. De todos modos, son demasiado dependientes de ti. Un poco de espacio les hará bien. Esa noche, Richard fingió dormir. Alrededor de la medianoche, Andrea se levantó. Oyó su voz desde el baño, baja, complacida, pensando que él no podía oír. 3 semanas enteras. Finalmente. No, él no sospecha nada. Para cuando regrese, esas niñas serán completamente diferentes. Confía en mí, sé exactamente lo que estoy haciendo. Los puños de Richard se apretaron bajo la manta. Cada palabra era un cuchillo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, se paró entre las camas de sus hijas.
Ella se movió. Grace no se despertó. Se arrodilló y susurró en el silencio. No las estoy dejando. Me quedo cerca y voy a arreglar esto. Lo prometo. Luego salió por la puerta principal por última vez como Richard Ross. 2 horas después, regresó como Marcus Webb. Estacionó a 3 cuadras de distancia. Se puso la barba, la ropa gastada, los contactos marrones, se miró en el espejo. Richard Ross se había ido, y el hombre que lo miraba estaba listo para ver la verdad, sin importar cuánto lo destruyera. Richard golpeó la puerta trasera exactamente a las 6 a.m. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le rompería el pecho. La puerta se abrió. Una joven se paró allí, de unos 20 y tantos años, ojos marrones cálidos, cabello recogido en una pulcra coleta. «Usted debe ser Marcus», dijo, su sonrisa genuina. «Soy Brenda. Pase». Richard mantuvo la cabeza baja, su voz áspera. «Buenos días, señora. Solo Brenda está bien». Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. «Permítame mostrarle los alrededores». Ella lo llevó por el patio, señalando los jardines, la fuente, los setos que necesitaban poda. Su voz era amable, no el tipo falso que la gente usa cuando intenta impresionar a alguien. Amabilidad real. «El jardinero anterior se fue de repente», dijo en voz baja. Sin aviso, simplemente dejó de aparecer. Richard lo guardó en su mente. ¿Había visto algo el último jardinero también? «Cuidaré bien del lugar», dijo él. Brenda sonrió. «Le creo». Ella le mostró el cobertizo de herramientas. Explicó dónde se guardaba todo. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, ella se detuvo. Los niños, Ella y Grace, aman el jardín. Su madre solía trabajar en el jardín con ellas antes de que... La voz de Brenda se suavizó. Antes de que falleciera. La garganta de Richard se apretó. «Me aseguraré de que se mantenga hermoso para ellas». Brenda lo miró con algo parecido a gratitud. «Gracias». Alrededor de las 8, Andrea apareció. Ella estaba en la terraza en su bata de seda, taza de café en mano, mirándolo como si él fuera suciedad en su zapato. «Así que, ¿tú eres el nuevo jardinero?» Richard mantuvo sus ojos bajos. «Sí, señora». «Esperemos que seas mejor que el último. Estos setos son un desastre». «Los arreglaré, señora». Ella se dio la vuelta y volvió a entrar sin otra palabra. Richard exhaló lentamente. Ella no lo había reconocido, ni siquiera un atisbo. Durante la siguiente hora, él trabajó cerca de la casa, podando setos, quitando malas hierbas. Luego él lo oyó, una voz, aguda, enojada, viniendo de dentro. Él dejó sus herramientas y se movió hacia el sonido. La sala de estar. Él se acercó al umbral. Lo que vio le heló la sangre. Andrea estaba de pie sobre Grace, su cara retorcida de rabia. El pequeño cuerpo de Grace presionado contra la pared, temblando. «Te dije que pusieras la mesa antes del desayuno». La voz de Andrea cortó como vidrio roto. «¿Eres estúpida o simplemente perezosa?» «Olvidé, señorita Andrea». «Lo siento, no arregla nada». Andrea agarró la muñeca de Grace y la jaló hacia adelante. Al otro lado de la habitación, ella estaba sentada congelada en el sofá, mirando su regazo, sin moverse. «Mírame cuando te estoy hablando». Grace levantó su barbilla, lágrimas corriendo por su cara. «Suban, ambas, sin desayuno, sin desayuno, quizás el hambre les enseñe». Las gemelas huyeron, tomadas de la mano, silenciosas. Richard se quedó congelado en el umbral, sus manos temblando, su pecho colapsando. Esto era real. Todo lo que ella había susurrado. Esa noche, todo era real. Se obligó a retroceder para recoger sus herramientas, para seguir trabajando, pero por dentro,
estaba gritando. 20 minutos después, Brenda salió llevando 2 pequeños sándwiches envueltos en servilletas. Miró hacia las ventanas de arriba, luego se deslizó de nuevo adentro por la puerta lateral. Richard se reposicionó en silencio. A través de la ventana, vio a Brenda entrar en la habitación de las gemelas. Ella les entregó los sándwiches, susurró algo que él no pudo oír. Ella abrazó la cintura de Brenda. Brenda le acarició el cabello, su rostro lleno de dolor. La garganta de Richard ardía. Esta mujer, esta extraña, estaba protegiendo a sus hijas, mientras él estaba afuera, indefenso, mirando a través del cristal. Esa tarde, de vuelta en su habitación de motel, Richard se sentó al borde de la cama. Se quitó la barba falsa lentamente. Su piel estaba en carne viva debajo. Miró las grabaciones en su teléfono. La voz de Andrea, fría y clara. Tu padre se rompe la espalda por ti, y tú no puedes hacer una cosa simple bien. Él la reprodujo una y otra vez. Cada palabra ardía más profundamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Andrea. Te extraño, cariño. Las niñas se están portando tan bien. Estarías orgulloso. Los puños de Richard se apretaron. Él respondió. Me alegra oírlo. Sigan con el buen trabajo. Luego dejó el teléfono y miró a la pared. 2 semanas. Él tenía 2 semanas más para reunir pruebas. 2 semanas más de ver sufrir a sus hijas. 2 semanas más de ser invisible. Pero cuando esas 2 semanas terminaran, Andrea White aprendería lo que sucedía cuando herías a los hijos del hombre equivocado. Para el día 5, Richard había dejado de dormir. Todas las noches en esa habitación de motel se quedaba despierto, reviviendo lo que había visto. Las manos temblorosas de Grace, los ojos vacíos de Ella, la sonrisa fría de Andrea y Brenda, siempre Brenda, de pie en silencio entre sus hijas y la mujer que se suponía que las amaba. Esa mañana llegó a la casa antes de lo habitual. El sol aún no había salido. El aire estaba fresco y quieto. Estaba podando las rosas cerca de la entrada lateral cuando Brenda salió con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo suavemente, entregándole una. Richard la tomó, sorprendido. Gracias. Se quedaron allí en la gris luz de la mañana, sin hablar. Finalmente, Brenda rompió el silencio. Tú no eres realmente solo un jardinero, ¿verdad? El corazón de Richard se detuvo. Señora, la forma en que miras este lugar, a la casa, a... Ella hizo una pausa. A los niños cuando están en el patio, no es como los jardineros miran las cosas. Richard mantuvo su voz firme. Solo haciendo mi trabajo, señora. Brenda lo estudió. Tienes ojos amables, Marcus, ojos tristes, como si hubieras perdido algo precioso. Él no pudo hablar. Ella desvió la mirada. Lo siento, eso fue demasiado personal. No es... Tienes razón. La voz de Richard salió áspera. Perdí algo hace mucho tiempo. Un hijo, asintió lentamente. No era una mentira completa. Estaba perdiendo a sus hijos. Cada día, un poco más. Los ojos de Brenda se llenaron de comprensión. ¿Por eso te importa tanto? Sí, susurró él, por eso. Se quedaron en silencio, bebiendo su café mientras el sol comenzaba a salir. Y por un momento, solo un momento, Richard no se sintió completamente solo. Más tarde esa mañana, fue testigo de algo que casi lo destrozó. Estaba trabajando cerca de la ventana de la sala de juegos cuando oyó la voz de ella, pequeña y asustada. Señorita Andrea, ¿puedo recuperar mi conejito, el que me dio mamá? Esa cosa vieja y sucia. La voz de Andrea era aguda. Lo tiré a la basura. Eres demasiado mayor para juguetes así. Pero era de mamá. Tu madre se fue, ella.
Se fue, y cuanto antes lo aceptes, mejor. Richard oyó un sollozo suave. Luego los pasos de ella corriendo escaleras arriba. Se quedó allí, las tijeras de podar congeladas en su mano. Ese conejito había sido el último regalo de Caroline a ella antes de morir. Ella había dormido con él todas las noches durante 2 años, y Andrea lo había tirado a la basura como si fuera basura. 20 minutos después, Brenda apareció en el patio. Miró a su alrededor para asegurarse de que Andrea no estaba mirando. Luego caminó rápidamente hacia los botes de basura detrás del garaje. Richard observó cómo ella escarbaba en la basura. Sacó un pequeño conejito de peluche, sucio, manchado, pero intacto. Brenda lo sostuvo con cuidado, lo limpió con su delantal, luego se deslizó de nuevo adentro. La visión de Richard se volvió borrosa. Esta mujer no sabía que Ella y Grace eran sus hijas. Ella no sabía quién era él realmente, pero aún así las estaba protegiendo, arriesgando su trabajo, su seguridad, todo por niños que ni siquiera eran suyos. Esa tarde, Richard se sentó bajo el roble, fingiendo organizar sus herramientas. Brenda salió a regar las macetas cercanas. Trabajaron en silencio por un rato. Luego Brenda habló, su voz apenas un susurro. Ella está empeorando. Richard levantó la vista. Señora. Andrea. Las manos de Brenda temblaron ligeramente mientras sostenía la regadera. Ella solía esconderlo mejor, pero ahora es como si no le importara quién lo ve. ¿Por qué no le dice a alguien? La risa de Brenda fue amarga. ¿Decirle a quién? Al señor Ross. Él está en Londres, e incluso si estuviera aquí, Andrea simplemente lo negaría. Me haría parecer una empleada celosa tratando de causar problemas. Ella dejó la regadera y miró a Richard con ojos exhaustos. He trabajado para 5 familias en los últimos 10 años. He visto muchas cosas, pero esto... Su voz se quebró. Estas niñas están rotas, Marcus, y no sé cómo arreglarlas. Richard quiso decirle la verdad. Quiso arrancarse la barba y decir, estoy aquí, lo estoy arreglando. Soy su padre y voy a salvarlas. Pero no podía. Aún no. Así que en su lugar dijo en voz baja, estás haciendo más de lo que sabes, solo por estar aquí, solo por preocuparte. Brenda se secó los ojos. Espero que sea suficiente. Richard miró hacia la casa, hacia las ventanas donde sus hijas estaban en algún lugar dentro, asustadas y solas. Tiene que serlo, susurró, porque si no lo fuera, si Brenda se rindiera, si se fuera, sus hijas no tendrían a nadie, y eso lo aterraba más que nada. Día 9. Richard estaba rastrillando hojas cerca de la ventana del dormitorio de las gemelas cuando oyó un llanto. No fuerte, no dramático. El tipo de llanto que viene de algún lugar profundo. El tipo que no quiere ser oído. Dejó el rastrillo y se acercó. A través de la ventana, pudo ver a ella sentada en su cama, sosteniendo el conejito de peluche que Brenda había rescatado. Grace estaba sentada a su lado, sus frentes pegadas. Extraño a mamá, susurró ella. Yo también. ¿Crees que mamá estaría triste si supiera que tenemos miedo todo el tiempo? El pecho de Richard se hundió. La pequeña voz de Grace respondió. Creo que mamá querría que fuéramos valientes, pero no me siento valiente. Me siento pequeña. La señorita Brenda dice que no somos pequeñas. Dice que somos más fuertes de lo que sabemos. Ella se secó los ojos. Ojalá la señorita Brenda fuera nuestra mamá en su lugar. Richard tuvo que darse la vuelta. Se apoyó contra la pared, con la mano sobre la boca, tratando de no hacer ruido. Sus hijas deseaban que otra persona fuera su madre. No porque Caroline se hubiera ido, sino porque la mujer que él había traído a sus vidas las había hecho sentir inútiles.
Esa tarde, algo cambió. Richard estaba limpiando la fuente cuando la voz de Andrea llegó a través de las puertas abiertas de la terraza. Estaba al teléfono, su tono casual, casi divertido. No, Richard no tiene ni idea. Él piensa que soy una especie de santa. Ella rió. Esas niñas eran salvajes cuando las conocí, mimadas, indisciplinadas. Alguien tenía que enseñarles respeto. Las manos de Richard se quedaron quietas en el agua. No estoy siendo cruel, estoy siendo práctica. Su padre las mima. Necesitaban estructura. El miedo funciona. Confía en mí, ya están mucho más tranquilas, mucho más obedientes. Ella hizo una pausa, escuchando. La boda es en 4 semanas. Después de eso, esta casa es mitad mía, y esas niñas aprenderán quién manda realmente. Richard sintió que algo dentro de él se volvía frío, no caliente de rabia, frío, claro, concentrado. Esto no era solo sobre disciplina o control. Andrea estaba planeando apropiarse de su vida, su hogar, sus hijas, y lo había estado planeando todo el tiempo. Esa tarde, Brenda lo encontró sentado bajo el roble, mirando a la nada. Ella se sentó a su lado sin preguntar. ¿Estás bien? Richard negó con la cabeza. No, señora, no lo estoy. Se sentaron en silencio por un largo momento. Luego Brenda habló, su voz apenas audible. He estado pensando en renunciar. La cabeza de Richard se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué? No puedo seguir viendo esto. Me está matando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todas las noches voy a casa y no puedo dormir. Sigo viendo sus caras, oyendo sus voces, preguntándome si hoy es el día en que realmente las lastima. No puedes dejarlas. Lo sé. La voz de Brenda se quebró. Ese es el problema. Sé que no puedo, pero quedarme significa verla sufrir y ser impotente para detenerlo. Richard la miró. Realmente la miró. Esta mujer que no tenía razón para preocuparse, que no tenía nada que ganar, que se estaba destrozando para proteger a niños que ni siquiera eran suyos. ¿Qué pasa si? Richard comenzó, luego se detuvo. ¿Qué pasa si qué? Él tomó un respiro. ¿Qué pasa si no eres impotente? Brenda frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si alguien estaba observando, reuniendo pruebas, construyendo un caso tan sólido que cuando la verdad saliera a la luz, ella no tendría dónde esconderse? Brenda lo miró fijamente. ¿Estás diciendo? Richard sostuvo su mirada. Estoy diciendo que quizás no estás sola en esto. La comprensión lentamente amaneció en sus ojos. ¿Quién eres? Ella susurró. La garganta de Richard se apretó. Alguien que se preocupa por esas niñas más que por nada en este mundo. Brenda estudió su rostro. La barba falsa, los contactos marrones, la piel curtida. Pero ella estaba mirando más allá de todo eso ahora. Mirando a sus ojos, y en sus ojos vio la verdad. Oh, Dios mío, respiró ella. Tú. Richard puso un dedo en sus labios. Todavía no, dijo en voz baja. Pronto, pero todavía no. La mano de Brenda cubrió su boca. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo llevas? 9 días. ¿Y ella no lo sabe? No. Brenda soltó una risa temblorosa que era medio sollozo. ¿Volviste por ellas? Nunca me fui. Se sentaron allí mientras el sol se ponía, la verdad colgando entre ellos como algo sagrado. Finalmente, Brenda susurró. ¿Qué necesitas que haga? Richard miró hacia la casa. Sigue protegiéndolas. Solo un poco más. ¿Puedes hacer eso? Brenda asintió. Su mandíbula se tensó. El tiempo que sea necesario. Bien. La voz de Richard se endureció. Porque esto terminará pronto. Y cuando lo haga,
Necesito que estés con ellas. Lo estaré, lo prometo. Richard se puso de pie, recogió sus herramientas. Mientras se alejaba, Brenda lo llamó suavemente. Señor Ross. Él se giró. Sus ojos eran feroces ahora, determinados. Hazla sufrir. La sonrisa de Richard fue fría. Tengo la intención de hacerlo. Día 12. Richard llegó antes del amanecer como siempre, pero algo se sentía diferente. La casa estaba demasiado tranquila. Se movió hacia la entrada lateral y se detuvo. A través de la ventana pudo ver una luz encendida en la sala de estar. Alguien estaba despierto. Se acercó sigilosamente. Andrea estaba de pie en el medio de la habitación, sosteniendo algo en sus manos. Un álbum de fotos. El álbum de fotos de Caroline. El corazón de Richard se detuvo. Él observó cómo Andrea hojeaba las páginas. Fotos de Caroline embarazada de las gemelas. Caroline sosteniendo a ella y Grace recién nacidas. Caroline en el jardín enseñándoles a plantar rosas. Cada recuerdo precioso. La cara de Andrea estaba fría, disgustada. Luego ella caminó hacia la chimenea y arrojó el álbum dentro. El cuerpo de Richard se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Él estaba en la puerta, con la mano en el picaporte, listo para irrumpir, para detenerla, para gritar. Pero luego oyó pasos en las escaleras. Señorita Andrea, la pequeña voz de ella temblando en la oscuridad. Andrea se dio la vuelta. ¿Qué haces despierta? Yo oí algo. Me asusté. Los ojos de Andrea se entrecerraron. Vuelve a la cama. Pero yo olí. La voz de ella se quebró cuando vio la chimenea. ¿Se está quemando algo? Nada que te concierna. Ella se acercó. Vio la esquina del álbum entre las llamas. Su cara se puso blanca. No, ese es el libro de mamá. Estaba ocupando espacio. No, ella se lanzó hacia adelante, pero Andrea la agarró del brazo, la jaló hacia atrás con fuerza. No te atrevas a tocar ese fuego. Ella estaba sollozando ahora, extendiendo la mano hacia las llamas. Por favor, esas son las únicas fotos que tenemos. Por favor. El agarre de Andrea se apretó. Tu madre está muerta, ella, muerta, y tienes que dejar de vivir en el pasado. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Quieres terminar como ella? Débil, patética, tan concentrada en los sentimientos que ni siquiera pudo ver la carretera. Las palabras golpearon como un puño. Ella se quedó completamente quieta. ¿Qué? Susurró. Tu madre murió porque fue descuidada, distraída. Recibió lo que se merecía. El grito de ella destrozó la noche. ¡Eres una mentirosa! ¡Eres malvada! ¡Te odio! La mano de Andrea voló sobre la cara de ella. La bofetada resonó por la habitación. Ella tropezó hacia atrás, con la mano en la mejilla, los ojos abiertos de asombro. Afuera, la visión de Richard se volvió roja. Su mano aplastó el picaporte. Cada músculo de su cuerpo gritaba que se moviera, que protegiera, que destruyera a la mujer que acababa de golpear a su hija. Pero entonces, Ella, Brenda, apareció en lo alto de la escalera, todavía en su camisón. Bajó volando, interponiéndose entre Andrea y Ella. No la toques. Los ojos de Andrea brillaron. ¿Disculpa? Dije, no la toques. La voz de Brenda tembló, pero no retrocedió. No me importa quién creas que eres. No tienes derecho a golpear a un niño. Ella necesita aprender respeto. Ella necesita ser amada. La voz de Brenda se quebró. Tiene 6 años y acaba de verte quemar los únicos recuerdos que tiene de su madre. Andrea dio un paso adelante, su rostro retorcido de rabia. Estás despedida. Bien.
Empaca tus cosas. Sal de esta casa ahora. Bien. La mandíbula de Brenda se tensó, pero me llevo a ella y a Grace conmigo. Ni en tus sueños lo harás. Entonces llama a la policía. Que vean esa marca de mano en su cara. Que oigan lo que acabas de decir sobre su madre. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Andrea se entrecerraron. No tienes pruebas. Tengo una voz y la usaré. Se quedaron allí, en una batalla de voluntades. Finalmente, Andrea sonrió, fría, calculadora. ¿De verdad crees que Richard te creerá a ti antes que a mí? ¿Su prometida, la mujer con la que planea casarse? Ella rió. Tú no eres nada, Brenda. Una criada, reemplazable, olvidable. La voz de Brenda bajó a un susurro. Ya veremos. La sonrisa de Andrea se desvaneció. Miró a ella que estaba pegada al lado de Brenda, temblando. Bien, puedes quedarte por ahora. La voz de Andrea se volvió mortalmente silenciosa. Pero si alguna vez me vuelves a hablar así, me aseguraré de que nunca más trabajes en esta ciudad. ¿Entendido? Brenda no respondió. Andrea se dio la vuelta y subió las escaleras, sus tacones resonando contra el suelo de madera. En el momento en que desapareció, Brenda se dejó caer de rodillas y abrazó a Ella. Está bien, cariño, está bien. Ella quemó las fotos de mamá. Ella sollozó. Todas se fueron. Lo sé, lo sé. La odio tanto. Shh, todo va a estar bien, lo prometo. Afuera, Richard se quedó congelado, las manos temblorosas, el pecho agitado, la rabia ardiendo por cada vena. Acababa de ver a su hija ser abofeteada. Vio destruir la memoria de su difunta esposa. Vio a una mujer con la que había planeado casarse revelarse como un monstruo. Y él no había hecho nada. Se había quedado allí, escondido, indefenso, porque en el momento en que se revelara, el plan se desmoronaría. La evidencia desaparecería. Andrea se libraría de todo con abogados. Así que se quedó allí en la oscuridad y dejó que su hija llorara y se odió a sí mismo por ello. De vuelta en su habitación de motel una hora después, Richard se sentó en el suelo, de espaldas a la pared. El dispositivo de grabación estaba a su lado. Lo había capturado todo. Cada palabra, cada sonido, cada cruel y vicioso segundo, pero no parecía suficiente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Andrea. Buenos días, cariño. Solo quería decirte que te amo. Las niñas están muy bien. Te extraño mucho. Richard miró fijamente el mensaje. Luego escribió lentamente. Yo también te amo. No puedo esperar a volver a casa. Él apretó enviar. Luego se puso de pie, caminó hacia el espejo y le hizo una promesa al hombre que lo miraba. 5 días más. 5 días más de pruebas. Y luego Andrea White aprendería lo que pasaba cuando tocabas a los hijos del hombre equivocado. A la mañana siguiente, Richard llegó a la casa con el corazón en la garganta. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ella, el shock, el dolor, la traición. Llamó a la puerta trasera. Brenda respondió. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Buenos días, dijo en voz baja. Buenos días. No dijeron nada más. No necesitaban hacerlo. Richard trabajó cerca de la casa toda la mañana, esperando. Alrededor de las 9, las gemelas salieron. Se movían lentamente como si caminaran por el agua. Grace sostenía la mano de Ella. Ella tenía una marca roja en la mejilla, todavía visible. Las manos de Richard se apretaron alrededor del rastrillo. Las niñas se sentaron en los escalones del porche, sin jugar,
sin hablar, simplemente sentadas. Después de unos minutos, Brenda salió con cajas de jugo y galletas. Se sentó entre ellas. ¿Cómo te sientes, cariño?, le preguntó suavemente a Ella. Ella no respondió. Brenda la abrazó. Está bien si no quieres hablar, señorita Brenda. La pequeña voz de Grace. Sí, cariño. ¿Volverá papá alguna vez a casa? La garganta de Richard se cerró. La voz de Brenda tembló. Sí, pronto. ¿Estará enojado con nosotras? ¿Enojado con ustedes? ¿Por qué estaría enojado? Porque hicimos enojar a la señorita Andrea, porque somos malas. Brenda abrazó a ambas niñas. Escúchenme, ustedes no son malas. Ustedes son buenas, amables y valientes. Lo que pasó anoche no fue su culpa. ¿Me entienden? Ella finalmente habló, su voz hueca. Ella quemó las fotos de mamá. Todas, todas y cada una. Lo sé, cariño. Ahora no podemos recordar cómo era. Las lágrimas de Brenda cayeron. Siempre recordarán. Ella está en su corazón. Nadie puede quemar eso. Ella se apoyó en el hombro de Brenda. Ojalá fueras nuestra mamá. Richard tuvo que alejarse antes de que lo vieran romperse. Esa tarde, Richard encontró a Brenda sola en el jardín, arrancando malas hierbas con manos temblorosas. Se arrodilló a su lado. «Tú tampoco dormiste», dijo en voz baja. «No». Trabajaron en silencio por un momento. Luego Brenda habló, su voz ronca. «Casi me voy anoche. Después de que Andrea subió, casi empaco mis cosas y me voy. ¿Por qué no lo hiciste?» Porque ella me agarró la mano y susurró, «Por favor, no nos dejes. Tú eres la única que es amable». La voz de Brenda se quebró. «¿Cómo te alejas de eso?» «No te alejas, pero estoy tan cansada». Sus hombros temblaron. «Estoy tan cansada de verla sufrir y no poder arreglarlo». Richard dejó sus herramientas. «Lo estás arreglando más de lo que sabes, dándoles jugo y galletas, abrazándolas después de que alguien más la rompe. Estar ahí, no rendirte, mostrándoles que alguien en este mundo piensa que importan». Brenda se secó los ojos. «No parece suficiente». «Es todo». Ella lo miró, realmente lo miró. «¿Cuándo?», susurró. «¿Cuándo termina esto?» «Pronto». La voz de Richard se endureció. «Muy pronto». «¿Qué tan pronto?» «El sábado hay una fiesta de compromiso. Andrea ha invitado a todos los que le importan. Ella quiere presumir de su vida perfecta, su familia perfecta». Los ojos de Brenda se abrieron. «Vas a exponerla frente a todos». La mandíbula de Richard se tensó. «Ella quiere una actuación. Le daré una. Nunca la olvidará». «¿Qué necesitas que haga?» «Esté allí con las niñas. Cuando todo se derrumbe, te van a necesitar». Brenda asintió lentamente. «Estaré allí». Esa tarde, al atardecer, Richard observó por la ventana cómo Brenda acostaba a las gemelas. Les cantó suavemente. La misma nana que Caroline solía cantar. Ella y Grace se tomaron de las manos a través del espacio entre sus camas. Sus ojos estaban cerrados, pero Richard podía ver sus labios moverse, orando quizás, o simplemente tratando de sobrevivir otra noche. Brenda les besó la frente, apagó la luz y cerró la puerta suavemente. Richard se quedó allí en la creciente oscuridad, mirando a sus hijas dormir. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho por haber permitido que esto sucediera, pero termina el sábado. Lo juro por Dios, termina». En algún lugar de la casa, Andrea probablemente estaba al teléfono, planeando su fiesta perfecta, su vida perfecta. No tenía idea de lo que se avecinaba.
No tenía idea de que el jardinero que podaba sus rosas había estado grabando cada palabra, documentando cada crueldad, construyendo un caso que la destruiría. Faltaban 3 días para el sábado, 3 días más de fingir, 3 días más de ver sufrir a sus hijas, y luego, entonces, el mundo entero vería quién era realmente Andrea White, y Richard Ross se aseguraría de que nunca más lastimara a otro niño. Viernes por la mañana, un día antes de la fiesta de compromiso, Richard llegó a la casa para encontrarla transformada. Carpas blancas se estaban levantando en el patio trasero. Floristas llevaban arreglos al interior. Caterings descargaban camiones. Andrea estaba en medio de todo, dirigiendo todo como un general al mando de un ejército. Se veía radiante, emocionada, completamente en control. Richard mantuvo la cabeza baja y trabajó en el lado más alejado del jardín, manteniéndose fuera de su camino. Alrededor del mediodía oyó la voz de Andrea llamando desde el interior. «Niñas, vengan aquí ahora». Richard se acercó a la ventana. Ella y Grace aparecieron, bajando lentamente las escaleras. Andrea estaba de pie en la sala de estar, con las manos en las caderas. «Mañana es muy importante», dijo. «Vienen personas importantes. El gobernador, socios de negocios, familia, amigos, y ustedes dos van a ser perfectas, ¿entendido?» Las gemelas asintieron. «Quiero que practiquen conmigo ahora mismo». La sonrisa de Andrea era delgada. «Cuando las presente a nuestros invitados, van a decir, amamos mucho a nuestra nueva madre. Díganlo». Silencio. «Díganlo». La voz de Grace salió apenas un susurro. «Amamos mucho a nuestra nueva madre». De nuevo, con sentimiento. «Amamos mucho a nuestra nueva madre». Los ojos de Andrea se entrecerraron. «Ella, no estás diciendo nada». Ella miró el suelo. «Mírame». Ella levantó su barbilla. La marca roja en su mejilla se había desvanecido, pero Richard aún podía verla. «Díganlo». La voz de ella era hueca. «Amamos mucho a nuestra nueva madre». Andrea sonrió. «Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero oír mañana. Usarán los vestidos blancos que compré. Sonreirán, serán encantadoras, y no me avergonzarán. ¿Claro?» «Sí, señorita Andrea». «Bien, ahora vayan a practicar en su habitación. Quiero oírlo 20 veces cada una». Las niñas desaparecieron escaleras arriba. Richard se quedó allí, el dispositivo de grabación funcionando, capturando cada palabra. Mañana todo terminaba. Mañana. Esa tarde, Brenda lo encontró sentado bajo el roble. Ella se sentó a su lado sin hablar. Se quedaron así por mucho tiempo. Finalmente Brenda rompió el silencio. «Ella las está haciendo ensayar líneas como si fueran actores en una obra». «Lo sé. Oí que van a desfilar a esos bebés delante de todos mañana. Usarlos como accesorios para demostrar lo buena madrastra que es». La mandíbula de Richard se apretó. «No por mucho tiempo». Brenda lo miró. «¿Estás seguro de esto? ¿De exponerla delante de toda esa gente?» «Sí. Va a ser brutal». «Bien». La voz de Richard se volvió fría. «Ella merece lo brutal». Brenda estuvo en silencio por un momento. «¿Qué pasa después?» «Después de que todos sepan, ella se va para siempre y mis hijas recuperan sus vidas. ¿Y yo?» Richard se volvió hacia ella. «¿Y tú? ¿Yo también me voy? Después de que todo esto termine». La garganta de Richard se apretó. «¿Es eso lo que quieres?» Los ojos de Brenda se llenaron de lágrimas. «No sé lo que quiero. Solo sé que no puedo imaginarme alejándome de ellas, no después de todo». «Entonces no lo hagas». «¿Qué?» «No te alejes». La voz de Richard se suavizó. «Brenda,
Has protegido a mis hijas cuando yo no pude. Te has interpuesto entre ellas y la oscuridad. Les has dado amor cuando no tenían. Él hizo una pausa. Te necesitan, y si estás dispuesta, me gustaría que te quedaras, no como criada, como familia. La mano de Brenda cubrió su boca. ¿Lo dices en serio? Cada palabra. Ella soltó un aliento tembloroso. Está bien, me quedaré. Richard asintió. Gracias. Se sentaron allí mientras la luz de la tarde se volvía dorada. Mañana lo va a cambiar todo, susurró Brenda. Sí, lo hará. ¿Tienes miedo? Richard pensó en eso. No, estoy listo. Esa tarde, Richard observó cómo Brenda acostaba a las gemelas una vez más. Señorita Brenda, la pequeña voz de ella en la oscuridad. Sí, cariño. ¿Crees que papá volverá pronto a casa? La voz de Brenda se quebró. Sí, cariño, muy pronto. Mañana. Quizás, Grace intervino. Espero que venga a la fiesta. No quiero hacerlo sin él. Lo sé, pero recuerda, incluso cuando no puedes ver a tu papá, él siempre está pensando en ti, siempre protegiéndote, incluso cuando no lo sabes. Ella estuvo en silencio por un momento. Señorita Brenda. Sí, creo que Dios te envió a nosotras. Cuando mamá se fue al cielo, creo que Dios dijo, esas niñas necesitan a alguien, y te envió a ti. Las lágrimas de Brenda cayeron. Quizás sí, cariño. Quizás sí. Ella les besó la frente, susurró buenas noches y cerró la puerta. Afuera de la ventana, Richard estaba en las sombras, sus propias lágrimas corriendo por su rostro. Mañana, sus hijas lo verían de nuevo. Mañana sabrían que él nunca se fue. Mañana el mundo perfecto de Andrea White se desmoronaría y su familia, rota, herida, pero aún respirando, comenzaría a sanar. De vuelta en su habitación de motel esa noche, Richard miró su reflejo. Mañana se quitaría la barba por última vez. Mañana Richard Ross volvería de entre los muertos. Y cuando lo hiciera, todos verían la verdad. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Andrea. No puedo esperar a mañana, cariño. Todo es perfecto. Las niñas te harán sentir muy orgulloso. Ojalá pudieras estar aquí. Richard miró fijamente el mensaje. Luego escribió lentamente. Estaré allí. Lo prometo. Él apretó enviar, dejó el teléfono y sonrió por primera vez en 2 semanas. Mañana, Andrea, mañana verás lo cerca que he estado todo el tiempo. Sábado por la tarde, la finca estaba llena de gente. 50 invitados estaban en la terraza bajo carpas blancas. Socios de negocios, figuras de la sociedad, familia, amigos. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente. Copas de champán brillaban a la luz del sol. Andrea estaba en el centro de todo con un vestido azul real, radiante y sonriente. Ella y Grace estaban a su lado con vestidos blancos a juego, pareciendo muñecas de porcelana, hermosas, frágiles, rompibles. Richard trabajaba en segundo plano, podando setos, manteniendo la cabeza baja. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Daniel Chen estaba entre los invitados, posicionado cerca de las puertas de la terraza, observando, listo. Andrea golpeó su copa de champán con una cuchara. La multitud se quedó en silencio. Gracias a todos por estar aquí para celebrar este hermoso momento, comenzó ella, su voz cálida y amable. Richard y yo estamos muy agradecidos por su amor y apoyo. Ella colocó sus manos sobre los hombros de las gemelas. Y estoy especialmente agradecida por estos dos preciosos ángeles que me han recibido en sus vidas con el corazón abierto. La mandíbula de Richard se apretó. Corazones abiertos. Ella no tenía idea de lo que significaban esas palabras.
Niñas, dijo Andrea dulcemente, ¿les gustaría decir algo a nuestros amigos? Ella y Grace se quedaron congeladas. Adelante, Andrea las animó, su sonrisa tensa. La voz de Grace salió pequeña y ensayada. Amamos mucho a nuestra nueva madre. La multitud murmuró apreciativamente. Andrea sonrió ampliamente. Luego hizo un gesto hacia la casa. Vamos adentro un momento, niñas. Quiero mostrarles a todos las fotos familiares. Se movieron hacia las puertas francesas. Grace caminó con cuidado, tratando de no tropezar con su vestido. Pero al pasar por la mesa de refrescos, su pie se enganchó en el mantel. Ella tropezó, su mano se extendió para sujetarse y derribó una jarra de jugo de arándano. Líquido rojo salpicó por todas partes, sobre el mantel blanco, sobre la terraza de piedra, sobre el vestido azul real de Andrea. La multitud jadeó. El tiempo pareció detenerse. Andrea miró la mancha que se extendía sobre su vestido. Su rostro se transformó. La dulce máscara se rompió. Pura rabia emergió. «¡Pequeña torpe!», siseó ella. Los ojos de Grace se abrieron de terror. Lo siento, señorita Andrea. No quise, no quise». La voz de Andrea era venenosa. «Nunca quieres decir nada, ¿verdad? Solo eres descuidada y estúpida». Ella agarró el brazo de Grace, la jaló cerca. La multitud se quedó congelada, conmocionada en silencio. Andrea se volvió hacia la casa, arrastrando a Grace con ella a través de la puerta abierta. Agarró una cuchara de madera del mostrador de la cocina, la levantó alto sobre la cabeza de Grace. Grace cerró los ojos, esperando el golpe. ¡No! Brenda apareció de la nada. Ella se interpuso entre Andrea y Grace, con los brazos extendidos. La cuchara de madera se estrelló contra el antebrazo de Brenda con un sonido espeluznante. La multitud estalló en jadeos. Andrea tropezó hacia atrás, la cuchara aún en su mano. «¿Cómo te atreves? Estás despedida. Sal de mi casa». La voz de Brenda fue firme a pesar del dolor. «No me importa lo que me hagas. No la tocarás. Esta es mi casa, mi familia. Haré lo que yo...» «¡Basta!». La voz cortó el caos como una hoja. Todos se giraron. Marcus, el jardinero, avanzó entre la multitud. Sus guantes de trabajo cayeron al suelo. Él se llevó la mano, se quitó la barba falsa, se sacó los lentes de contacto marrones, se enderezó, abandonando la postura encorvada. Shock. Susurros se extendieron por la multitud. «¿Richard? Ese es Richard Ross. Oh, Dios mío». La cara de Andrea se puso blanca. «No, estás en Londres». «Esto no es... no puede ser». La voz de Richard fue hielo. «Sorpresa, cariño. He estado aquí todo el tiempo». El pequeño jadeo de Ella. «Papá», susurró Grace. «Papá está en casa». Ambas gemelas corrieron hacia él. Richard se arrodilló, las abrazó, sosteniéndolas como si nunca las fuera a soltar. «Estoy aquí, bebés. Papá está aquí y ahora están a salvo. Les prometo que están a salvo». La voz de Andrea tembló. «Richard, puedo explicar. Esto no es lo que parece. Brenda, ella me atacó. Las niñas solo están confundidas». Richard se puso de pie, manteniendo a sus hijas detrás de él. Sacó su teléfono. «¿Te gustaría escuchar cómo se ve realmente?». Él presionó reproducir. La voz de Andrea llenó la terraza a través del sistema de altavoces. «Esos mocosos necesitan aprender su lugar. El miedo funciona mejor que el amor. Haré que me llamen madre, lo quieran o no». La multitud se movió incómodamente. Otro clip. «Tu madre está muerta, ella. Muerta. Y tienes que dejar de vivir en el pasado. Recibió lo que se merecía». Jadeos.
susurros horrorizados, el sonido de una bofetada, el grito de ella, la voz fría de Andrea. Tienes que aprender respeto. Richard reprodujo clip tras clip. 2 semanas de pruebas, 2 semanas de crueldad, 2 semanas de tortura psicológica expuestas para que todos las escucharan. Andrea se lanzó hacia el teléfono. Apaga eso. Esto es ilegal. Me grabaste en mi propia casa. Richard dijo fríamente, protegiendo a mis propios hijos. Cada abogado en Nueva York ha confirmado que es admisible. Daniel dio un paso adelante. Soy el abogado del señor Ross. Señorita White, tiene exactamente 1 hora para sacar sus pertenencias de esta propiedad. El compromiso está terminado. Todos los planes de boda están cancelados. Y si alguna vez se acerca a estos niños de nuevo, cada grabación, cada testimonio de testigo, cada pieza de evidencia se hará pública y se entregará a las autoridades. Andrea miró a su alrededor salvajemente. Su madre estaba llorando entre la multitud. Sus amigos retrocedieron. Su imagen perfecta se desmoronaba en tiempo real. Richard, por favor, susurró ella. Puedo cambiar. Conseguiré ayuda. Terapia. La voz de Richard fue definitiva. El momento de la ayuda fue antes de que aterrorizaras a mis hijas, antes de que destruyeras la memoria de mi difunta esposa, antes de que me mostraras exactamente quién eres. Él hizo un gesto a seguridad. ¡Escórtenla! Mientras la tomaban de los brazos, Andrea se retorció, su voz subiendo a un grito. Se arrepentirán de esto. Todos ustedes los demandaré, los destruiré. La voz de Richard fue tranquila, mortal. Ya intentaste destruir las cosas más preciosas de mi vida. Fracasaste, ahora sal de mi casa. Se la llevaron, sus gritos desvaneciéndose mientras desaparecía dentro. La terraza quedó en silencio. Richard se volvió hacia sus hijas. Ella y Grace se quedaron allí, lágrimas corriendo por sus caras. ¿Se ha ido de verdad, papá?, susurró ella. Para siempre, cariño. Lo prometo. Grace le abrazó la cintura. Regresaste, de verdad regresaste. Nunca me fui, cariño. Siempre estuve aquí, siempre observando, siempre protegiéndolas. Ella lo miró, su voz pequeña. Pensamos que no sabías. Pensamos que no veías. La voz de Richard se quebró. Lo vi todo, y lamento mucho no haberlo detenido antes. Lamento mucho que tuvieran que tener miedo ni un solo día. ¿No estás enojado con nosotras? ¿Enojado con ustedes? Richard se arrodilló, les tomó la cara entre las manos. No hicieron nada malo. Nada. Son valientes y fuertes y perfectas exactamente como son. Se derrumbaron en sus brazos, sollozando, no por miedo esta vez, por alivio, por liberación, por estar finalmente a salvo. Richard levantó la vista. Brenda estaba a unos metros de distancia, acunando su brazo herido, lágrimas corriendo por su cara. Él se puso de pie lentamente, aún sosteniendo las manos de su hija. Brenda, ella se secó los ojos. Yo debería irme, dejarles tiempo con su familia. Espera. Richard caminó hacia ella, las gemelas siguiéndolo. Él miró a esta mujer que había arriesgado todo por hijos que no eran suyos. La salvaste, dijo en voz baja. Cuando yo no pude, te interpusiste entre ellas y la oscuridad cada día. Brenda negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera. No. La voz de Richard fue firme. No cualquiera. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado, se habría quedado en silencio, se habría protegido a sí misma. Él hizo una pausa. Pero tú las protegiste, les diste amor cuando no tenían.
esperanza cuando todo parecía desesperado. Grace tiró del vestido de Brenda. No nos dejes, señorita Brenda. Por favor, no nos dejes. Ella se unió. Eres la única que fue amable, la única que nos hizo sentir seguras. Brenda se arrodilló, abrazándolas a ambas. No voy a ir a ningún lado, niñas dulces. Lo prometo. La garganta de Richard se apretó. Brenda Thompson, no te estoy pidiendo que seas su criada. Te estoy pidiendo que te quedes como familia, como la mujer que realmente protegió a mis hijas cuando más importaba. Brenda lo miró, lágrimas fluyendo libremente. ¿Lo dices en serio? Cada palabra. Ella se puso de pie, las gemelas todavía aferradas a ella. Entonces, sí, me quedaré. Los invitados comenzaron a irse en silencio, dándole espacio a la familia. Daniel se acercó a Richard, le puso una mano en el hombro. Lo lograste, hermano. Lo hicimos. ¿Y ahora qué? Richard miró a sus hijas, a Brenda, al hogar que había sido una prisión, pero que podía ser un santuario de nuevo. Ahora sanamos. Esa tarde, al atardecer, los cuatro se sentaron en el jardín. El mismo jardín donde Caroline había enseñado a las gemelas a plantar rosas, donde Richard se había escondido durante 2 semanas, viendo su mundo desmoronarse, donde Brenda había montado guardia, negándose a dejar que el mal ganara. Ella y Grace se sentaron entre Richard y Brenda, tomándose ambas manos. Papá, la pequeña voz de Grace. Sí, cariño. ¿Vamos a estar bien ahora? Richard le apretó la mano. Sí, cariño, estaremos más que bien. Ella miró al cielo donde aparecían las primeras estrellas. ¿Crees que mamá sabe de la señorita Brenda? ¿Sobre lo que pasó? La voz de Richard fue suave. Creo que tu mamá nos envió a la señorita Brenda. Creo que ella sabía que necesitaban a alguien que las cuidara. Las lágrimas de Brenda cayeron. Me gusta pensar que eso es cierto. Se quedaron allí mientras caía la oscuridad. Los cuatro juntos, piezas rotas, comenzando a encajar de nuevo en algo completo. No sería fácil. Las gemelas necesitarían tiempo para sanar. Terapia, amor, paciencia. Pero ahora tenían tiempo. Tenían seguridad. Se tenían el uno al otro. Y a veces ahí es donde comienza la curación. No con grandes gestos o palabras perfectas, sino con la simple verdad de que ya no estás solo, que alguien se quedó, que el amor real no se rinde. Incluso en la oscuridad, incluso cuando es difícil, incluso cuando te rompe, el amor real aparece y no se va. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tenido que luchar por alguien que no podía luchar por sí mismo, si alguna vez te has preguntado si el amor realmente gana al final, entonces sabes que esta historia era para ti. Pulsa ese botón de me gusta, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si crees que la amabilidad viene del corazón. Y recuerda, a veces Dios pone a las personas exactamente donde necesitan estar, incluso cuando las rompe. Especialmente entonces, porque ahí es cuando suceden los milagros. Ahí es cuando comienza la curación. Ahí es cuando el amor